Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos. Hoy día martes, un tiempo consagrado a Dios para que aprendamos y escuchemos sus enseñanzas, que escuchemos su palabra. Hoy vamos a ver un tema titulado Dios que transforma. ¿Y qué es una transformación? Es cuando hay un proceso, cuando hay un punto A a un punto B, cuando una persona empieza siendo alguien, pero después viene a ser otra persona. Y hoy vamos a hablar de esa transformación que Dios hace en nuestra vida. Es decir, que antes éramos una persona, pero ahora somos totalmente nuevos, porque fuimos transformados y estamos siendo transformados por Dios. Vamos a ver una transformación que hizo Dios en gran manera, y es la transformación de Pablo, de Saulo de Tarso. Pero me gustaría antes que vayamos a la palabra de Dios en Hechos 10, porque este tema me recordó mucho en el tema que vimos ayer en la Casa de Paz que se hizo, y tiene que ver mucho con la transformación que Dios hace en nuestra vida y cómo Dios nos utiliza para que seamos instrumentos suyos. Vayamos a Hechos 10, del 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la campaña llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí vemos que él era un hombre piadoso, es decir, que era un hombre bueno, porque también daba limosnas y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y los envió para que buscasen a Pedro. Aquí vemos que Cornelio era un romano y tenía la costumbre de adaptarse a las religiones de su alrededor. Y él, aunque era buena persona, le oraba a Dios, le daba limosnas, ayunaba, era justo y daba un buen testimonio de sí mismo. Él no era salvo, aunque fuera un buen hombre y una buena persona. Y a veces eso pasa en nuestra vida. Podemos tener buenos actos, o de repente así fuimos antes. Pudimos tener buenos actos, buenas costumbres, una buena manera de vivir, siempre presentables, con buen testimonio, pero como no declarábamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, no éramos salvos. Ahora, podemos ver aquí mismo que le fue a que buscasen a Pedro, y Pedro era uno de los apóstoles de Jesús. Imagínense qué pensará Pedro cuando estos romanos vinieran a donde estaba él y le dijesen: ven, que tenés una invitación para que nos hables. Pedro, imagínate, quedó sorprendido porque eran romanos, eran personas que tenían malas costumbres. Me imagino que de repente una persona dirá: no, pero yo qué voy a hacer en la casa de pecadores, o qué voy a hacer en casa de gentiles. Pero aquí Dios también le habló de una manera muy importante a Pedro, y lo vemos en el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aquí vemos que Pedro dijo: no, porque yo nunca he comido esas cosas, porque esas son inmundas. Y para nuestras costumbres no es permitido comer esos animales. Pero aquí Dios le estaba diciendo, lo vemos en el 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Y aquí es donde quiero centrarme, porque Dios le dijo una palabra muy importante a Pedro: que a lo que yo limpio, que a lo que yo santifico, que a lo que yo preparo, no lo llames tu común. Si Dios ha transformado a alguien, no lo veamos como el pecador que fue antes,
si Dios está utilizando a alguien, no veamos su pasado, porque todos nacimos en pecado, todos nacimos con errores, ninguno de nosotros es perfecto. Y Dios muchas de las veces utiliza a las personas con mayores errores, con el pasado más fuerte, para dar su gloria, para hacer un milagro, para utilizarlo, para expandir su evangelio. Y este es el caso que nosotros podemos ver de Saulo de Tarso, que era, a diferencia de Cornelio, que era un hombre bueno, Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos. Y podemos ver en Hechos 7:58 que dice: los que estaban apedreando a Esteban dejaron los vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí podemos retomar un poco en la historia cuando estaban apedreando a Esteban, que Esteban vio los cielos abiertos y dijo que veía a Jesús en el lado del trono, en un lugar santo. Y estas personas se enfurecieron tanto que iban en contra del evangelio, que pagaron para que mintieran en contra de Esteban y lo apedrearan. Y entre estas personas estaba Saulo de Tarso, una persona que perseguía a los cristianos, que tenía el permiso de la iglesia, de los judíos, de todas estas personas, para que los pudiesen torturar, para que hiciesen que hablasen mal del evangelio. Y podemos ver también en Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. Aquí nos está diciendo que él estaba contento con la muerte de Esteban, que él lo apoyaba, que él estaba buscando que esto pasase. Y en Hechos 8:3, 2 versículos más adelante, dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Les estoy leyendo esto para que veamos las cosas que hacía Saulo de Tarso, que era un hombre malo, que perseguía a la iglesia, que iba directamente en contra del evangelio. Y así como vimos el ejemplo de Cornelio, que era un hombre bueno, pero no era salvo, ahora estamos viendo a Saulo de Tarso, que no era salvo, pero era un hombre completamente malo, que iba en contra del evangelio, que tenía creencias equivocadas o erróneas, pero que por estas creencias no solo iba en contra de lo que opinaban los demás, sino que los torturaba, los lastimaba. Y podemos ver en Hechos capítulo 9, más adelante, cuando ya podemos ver lo que es la conversión de Saulo. Dice en el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí podemos ver que él tenía el permiso de estas personas para arrestarlos, para traerlos a las personas que predicasen del evangelio. Es decir, que él era apoyado y él tenía un gran poder, él tenía una autoridad que le daban para que pudiera hacer estas cosas. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz al cielo. Él en este momento iba a cumplir una misión en contra de la iglesia, pero él no se esperaba lo que le iba a pasar. Y podemos ver que una luz lo rodeó, el resplandor de una luz que venía del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Aquí me quisiera detener porque vemos que Saulo hace una pregunta vienen dos preguntas dentro de esta. Y él dice: ¿quién eres, Señor? No está diciendo una sola pregunta, sino que está dividida en dos partes. ¿Quién eres? Porque él tenía dudas de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo, como él tenía creencias del Dios de Abraham, del Dios de Moisés, y él sabía y conocía la palabra, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él creía en Dios, pero no creía en Jesús, porque para él Jesús era un hombre que murió, que hizo una revolución y muchas otras cosas. Para él eso era Jesús. Pero él en este momento que escuchó esta voz y sintió esta presencia, él reconoció y le dijo: ¿quién eres, Señor? Porque él estaba sabiendo que Dios le estaba hablando. Pero la mayor sorpresa es cuando se le responde su pregunta, porque él aquí ya estaba reconociendo que Dios le estaba hablando a él. Y vemos que continúa diciendo: y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces nos ponemos a ver, y
Fue un momento impactante para Saulo, ver que él ya había reconocido que Dios le estaba hablando, porque como le dije, la pregunta está dividida en dos. ¿Quién eres, Señor? Y ahora le dice, soy Jesús al quien tú persigues. Imagínense cómo entendió esto Saulo después de pensar que Jesús había muerto y que no había resucitado, que la resurrección era una mentira, que eran puras personas que iban en contra de sus creencias y ya. Pero ahora está viendo todo lo contrario. Y en este momento, cuando su pregunta es respondida, es donde viene la transformación de él. Porque aquí podemos ver que después de que recibió esta respuesta, él dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, porque en este momento estaba impactado, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en este momento vemos cómo Saulo cambió su postura y le dijo, ¿qué hago entonces? Porque en este momento ya estaba reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios y que Él había resucitado al tercer día. Y vemos que continúa diciendo, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y en este proceso Saulo quedó ciego y fue y obedeció a lo que se le dijo. Y al mismo tiempo vemos como Ananías fue llamado por Dios para que fuese hasta donde Saulo. Y el mismo Ananías hizo lo mismo que hizo Pedro con Cornelio, que de repente cuando recibió la visión, él decía, yo no como cosas inmundas, nunca lo he hecho. Y aquí mismo Ananías, cuando recibió la orden de Dios, dijo, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ahora imaginemos que Dios nos manda una orden, que Dios nos dice algo y nosotros nos pongamos a dudar. Nosotros digamos, Señor, eso es imposible, Señor, eso no lo puedo hacer. O Dios, ¿por qué me mandas a un lugar tan fuerte, tan difícil? ¿O por qué paso por estas pruebas? Y muchas veces nos hacemos esas preguntas, pero estamos ignorando lo que Dios nos está mandando a hacer. Porque como leímos hace rato con Pedro en Hechos 10, que Dios cuando santifica algo no lo llamemos común, porque Dios tiene un propósito en ese lugar. Y podemos ver que aquí dice en el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí estamos viendo que Dios tenía un propósito con un pecador, con alguien que iba en contra del Evangelio, y transformó a este hombre que iba en contra del Evangelio, que era todo lo contrario, y lo transformó en alguien que ahora predicase el Evangelio a todo aquel y a los gentiles. ¿Y qué son los gentiles? Son estas personas que no eran judías, que eran extranjeras, que no tenían esas creencias. Pero aquí nos está haciendo ver Dios que la palabra estaba dada para que todas las personas, sean pecadores, sean enfermos, sean personas de mentira o lo que sea, pudiesen recibir la palabra de Dios. Y podemos leer en Hechos 10:34 que nos dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y esto es muy importante porque Dios no hace acepción ni excepción de personas. Dios no viene a buscar a las personas que ya son salvas. Él viene a buscar a los perdidos para que también puedan ser salvos, para que se acerquen. Porque Dios en todo momento está ahí detrás de nosotros, está diciéndonos, aquí estoy, hijo, búscame. Y siempre está ahí dándonos la mano. Nosotros tenemos que accionar y aceptar a Dios en nuestro corazón. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión si queremos ser transformados o si queremos seguir siendo la misma persona. Si queremos seguir estando en el pecado o si queremos reconciliarnos con Dios y librarnos de nuestro pasado. Por eso aquí, así mismo pasó con Saulo y fue de un momento, en un instante. Saulo iba en una misión en contra de la iglesia y en esa misión se le presentó y le dijo esa voz, yo soy Jesús al que tú persigues. Y ahora nos preguntamos cuántas veces de repente hemos tenido ese momento en nuestra vida donde hacemos el mal y hemos tenido la oportunidad de hacer el bien, o hemos tenido la oportunidad de ir a la iglesia, o nos han predicado, o ya conocemos y vamos a la iglesia, pero hemos tenido la oportunidad de servirle a Dios,
hemos tenido la oportunidad de ofrendar, hemos tenido la oportunidad de predicar, y no lo hacemos porque tenemos dudas, porque tenemos miedo, porque ponemos peros, porque nos mandó a un lugar muy peligroso, por muchas cosas. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y esa transformación no va a suceder hasta que nosotros comprendamos y dejemos que Dios obre en nuestra vida a través del propósito que nos ha puesto. No es que, no, yo no puedo hacer eso hasta que esté preparado. Dios me tiene que transformar para que yo pueda trabajar para su obra. Y eso nunca va a pasar, porque la transformación va a ser cuando yo decida trabajar para la obra de Dios, cuando yo disponga mi corazón para la obra de Dios y me entregue para servirle a Él. En ese momento, cuando ponga mi corazón, es donde la transformación de Dios va a venir a mi vida. Haya sido una buena persona en el pasado o haya sido una mala persona, como hemos visto estos dos ejemplos el día de hoy. Y vemos como Cornelio recibió el Espíritu Santo de Dios, aun siendo romano, y era buen hombre. Y asimismo, como Saulo de Tarso fue transformado completamente por Dios de un momento a otro. De un hombre que perseguía a los cristianos a un hombre que extendió el Evangelio por todas esas tierras. Un hombre que transformó, que predicó y que dio a conocer lo que era Dios y lo que era Jesús. Y asimismo Dios quiere hacer hoy en nuestra vida, si nosotros le permitimos, si nosotros le damos nuestro corazón para que Él nos pueda transformar a nosotros, así como lo hizo con Saulo de Tarso, que después fue llamado Pablo, un nuevo hombre. Entonces es una oportunidad para que nos acerquemos a Dios y le digamos: transfórmame, me entrego a ti. Porque mientras nosotros luchemos con nuestra manera de ser, mientras luchemos con nuestra terquedad, con nuestras dudas, con el odio de repente, con la molestia, con las mentiras, mientras sigamos luchando con eso, no vamos a ser transformados. Pero cuando nos rendimos a Dios, Él va a hacer la obra. Cuando nosotros nos ponemos en sus manos para que podamos ser moldeados, ahí es cuando Él va a empezar a hacer esa transformación en nuestra vida. Entonces me gustaría que hiciéramos una oración para entregar nuestro corazón a Dios y que Él pueda empezar esa transformación en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra vida familiar, en todos los aspectos de nosotros. Oremos. Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, glorificando tu gran nombre, porque tú eres grande y poderoso, porque eres el Dios que transforma, porque eres el Dios que hace milagros, porque eres el Dios que de lo inmundo lo hace santo, Padre amado. Tú eres el gran yo soy, el que puede hacer todas las cosas. Te agradecemos por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor. Te agradecemos, Padre, porque hemos escuchado tu palabra. Te agradecemos por la oportunidad de entregarnos en tus manos para ser moldeados por ti. Te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras equivocaciones. Te pedimos perdón si hemos estado de espaldas a ti, si hemos ignorado tu llamado, si estamos evadiendo lo que tú nos has ordenado, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a que podamos cumplir tus mandamientos. Ayúdanos a que nos dejemos guiar por ti. Entréganos ese corazón, Padre, limpio delante de tu presencia, dispuesto para tu obra, Señor. Oramos para que seas tú transformándonos, Padre amado, para que seas tú obrando, para que seas pasándonos por ese fuego y que tú seas, Padre, obrando en nuestra vida espiritual, obrando en nuestro día a día, obrando en nuestra vida laboral, en nuestra familia, cuando nosotros vayamos a la iglesia, que seas tú obrando, Señor, para que seas poniendo disposición, para que seas poniendo amor a tu obra y que podamos trabajar en tu obra, Señor. Que tú seas, Padre, tomándonos, que seas tú, Padre, guiándonos y que nosotros podamos seguir a donde sea que tú nos lleves, Padre Celestial. Acompáñanos, Padre Celestial, danos la fuerza para decir sí cuando tú nos das una orden y abre nuestros ojos para que veamos el milagro que tú quieres hacer, incluso dentro del pecado, en lo inmundo, porque tú lo puedes hacer santo, Padre, porque cuando tú abres una puerta nadie la puede cerrar y cuando tú la cierras nadie la puede abrir. Oramos delante de tu presencia, Señor, para que tú hagas la obra en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.